Declaraciones del presidente de Brasil en favor, estoy leyendo un tuit, en favor de la expresidenta Áñez. Pero ¿qué mayor injerencia puede existir cuando la mafia internacional está matando a nuestros compatriotas en nuestro territorio Bolivia? Eso lo dijo el senador Rodrigo Paz, con quien tenemos la entrevista en Hablando Sin Filtro. Hablando Sin Filtro, la entrevista. Bueno, muy bien. Buenas tardes, senador Paz. Daniel Castro lo saluda. Estamos con equipo completo. Hoy está Erlan Justiniano, también la señora Samantha Flores. Y estamos en temas anteriores preocupados por lo que se vive en el país, porque asesinan policías, detienen al supuesto cabecilla, Misael Nayar, a unos colombianos. La policía de Santa Cruz declara una cosa, la policía nacional declara otra, el ministro de gobierno declara otra cosa, y resulta que ahora están persiguiendo a la oposición también, porque quieren hacerle un juicio a los líderes opositores. ¿Qué es lo que está pasando en el país, senador? Muy buenas tardes. Quiero, como dijo usted, Daniel, un saludo al equipo completo y un saludo a la patria. Hace un año y medio atrás, Bolivia estaba saliendo de un momento difícil como fue el 2019, empezando a recuperarse también de la pandemia. Había la esperanza de conseguir trabajo, el pueblo estaba esperanzado que la economía recuperara. De hecho, yo creo que el voto fundamental por el presidente Arce fue por ser un ministro de Economía, conocer la economía y que con él se podría buscar trabajo, recuperar y reestructurar o transformar la justicia, establecer un nuevo trato desde el Estado plurinacional con instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que tiene que ver todos los días en el cotidiano vivir de los ciudadanos, recuperar la salud, la educación, y al cabo de un año y medio de esa esperanza y esa motivación con causa de reactivar a Bolivia, resulta que estamos en el camino contrario, o sea, la economía cayéndose a pedazos, la gente sin trabajo, en la salud, la educación estamos como Haití, desgraciadamente somos de los últimos en el continente, la salud estamos en un momento de crisis complicado, pero lo peor de todo, fuera de la falta de trabajo, es que la justicia, que entró con mucho ímpetu el ministro Lima, resulta que a los pocos meses ocurrió todo lo contrario, y hoy día la justicia no solo es un problema para la expresidenta Áñez, sino un problema para todos ustedes, los periodistas, para todos aquellos que buscamos la verdad, porque se permite, como en el caso de las Londras, no solo perseguir a periodistas, disparar a periodistas, secuestrar a ciudadanos, secuestrar a policías, y que la justicia dé libertad. Y para ponerle ya la cerecita a la torta, ayer se desgarraban las vestiduras del oficialismo, el canciller y otros, y como dijo doña Samantha, por la injerencia del presidente Bolsonaro al ofrecer asilo a la expresidenta, cosa que no se va a dar por la lógica jurídica que hay en Bolivia, pero sin embargo no se rasgan las vestiduras cuando colombianos matan a bolivianos que llevan la bandera nacional en el uniforme, y la huipala, por si acaso, también la llevan en el uniforme. Entonces, estas son las contradicciones de la esperanza y lo que se quería hace un año y medio atrás, y donde estamos hoy día, en un Estado plurinacional que se cae a pedazos, y que el principal, miren ustedes el detalle, termino con esto, el principal testigo para negar el hecho de una posible relación del señor arrestado por el crimen de los asesinatos de los policías, resulta que es el ministro de gobierno que indica, nada más llegar del Paraguay, 2 días después de investigaciones, que no hay indicios de vinculación por el microaspirado que se han hecho a las avionetas de este caballero, a las propiedades de este caballero, tanto en propiedades ganaderas como departamentos o automóviles, o estos juguetes que tenía para ir dando vueltas por Santa Cruz. Entonces, el primero en descartar el posible vínculo a el tema del narcotráfico con este caballero, hoy día en Chonchocoro, resulta que es el ministro
cuando no han pasado ni 2 días de investigación y no permite que se desarrolle una investigación normal donde se pueda generar una relación, sí o no, certera o no al narcotráfico, pero evidentemente hacen lo mismo que a Maximiliano Dávila. Lo excluyen del narcotráfico, pero lo vinculan a enriquecimiento ilícito. Por ende, lo salvan de los problemas del narcotráfico como una posible extradición, ¿no es cierto? Pero sí lo vinculan a enriquecimiento ilícito porque ya no pueden ocultar esas tremendas fortunas, propiedades y ganancias que tienen, que no se pueden demostrar de forma lógica, ¿no? ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes, Erlan Justiniano lo saluda. ¿El Parlamento va a preguntarle a algún ministro, es decir, a modo de interpelación, por todo este tipo de cosas que están pasando y que no hay una respuesta concreta? Yo les quiero ser lo más honesto posible. Yo he pedido peticiones de informe a la ministra de Planificación y 2 combinatorias sobre el tema censo. ¿Qué es lo que hace el Parlamento con la mayoría parlamentaria que tiene el MAS? Tú haces las peticiones, pero de estas cosas milagrosas que ocurren en el Parlamento, siempre aparece una petición previa de algún masista, justamente consultando lo mismo que uno consulta, pero ya como decimos en el argot futbolístico, tirando centros simplemente para que el ministro la cabecee y sin arquero al frente. O sea que cuando hacemos peticiones ocurren estos milagros que aparecen primero peticiones, las mismas que las tuyas, pero peticiones del oficialismo haciendo las consultas sobre estas temáticas, pero evidentemente ya son centros, o sea, regalándole la pelota para que con arco vacío la pueda meter. Aún así, el otro día, por darles un ejemplo, el ministro Cusicanqui, si no me equivoco, es el nuevo ministro de Planificación, explicando la temática del censo, la cual habíamos requerido nosotros esa información, pero como digo, se dio este milagro de que alguien se adelantó del MAS y propuso la petición de informe oral. Aún así, el ministro Cusicanqui, en el caso del censo, estaba más desubicado que perro en traslado, porque realmente no entendía claramente el proceso y como estaba recién estrenadito, pues no supo responder, aun con las preguntas que eran entregadas como regalo por parte de su bancada. Entonces, en el Parlamento yo les digo, sinceramente, creo que poco o nada se puede conseguir. Lo que sí puede conseguir es la movilización de la gente. Ayer lo que hizo Santa Cruz creo que es muy importante, pero que tiene que tener una visión mucho más amplia. No solo es el narcotráfico, es una serie de temáticas que están ocurriendo en el Estado plurinacional, una serie de instituciones, y creo que tenemos que ir, la sociedad civil, formando un criterio para exigirle al gobierno que le dedique menos tiempo a reunirse, Arce, con Evo Morales, con el ministro de Justicia, algunos senadores y diputados para perseguir a bolivianos y que se dediquen a perseguir colombianos. O sea, la apertura a estos nuevos factores políticos es una apertura ya a poder después perseguir al que se le antoje el gobierno en función de qué incomoda en el país. Eso por un lado. 2, si se encata y se acaba es un problema de fondo para resolver al gobierno y no es un mero uso político. Se encata y se acaba, se tiene que investigar, pero también se tiene que investigar los muertos de la democracia. Y solo en el gobierno de Evo Morales, en sus 13 años, no en el global de los 16, en los 13 años de Evo Morales, hubieron 132 muertos y 57 muertos fueron por acción policial. De los 340 muertos que se calculan que hay en la historia de la democracia, o sea, a partir del 82. De esos 300 y un poco más, o sea, son 340 y tantos que no recuerdo ahora, 132 son del gobierno de Evo Morales. Entonces, si vamos a investigar los muertos de la democracia, tristemente hablando de esa manera, entonces hagamos pues un prorrateo de las responsabilidades y ahí Evo Morales tiene 132 muertos en su haber como presidente de este país. Entonces, los dos temas son muy claros. Uno es la apertura de la puerta de la persecución a quien moleste en el futuro, porque el día de mañana si Samantha o Daniel o Erlan o cualquier otro empieza a tener un protagonismo en una coyuntura política, fácilmente lo puedo ligar a un proceso acontecido en el golpe de Estado. Y segundo, si es se encata y se acaba
un propósito de descubrir la verdad histórica de lo que aconteció con esas muertes, solo con Evo Morales deberíamos investigar 132 muertes, que es mucho más de lo acontecido. Cualquier muerte, por una que sea en democracia, vale tanto como 132. Hay que investigar, pero ahí está la gran diferencia y la hipocresía de este gobierno en cuanto a la investigación histórica de los hechos en Sencata y Sacaba, y evidentemente la apertura a la posible persecución política a todo aquel que sea protagonista a futuro en el desarrollo de la política nacional. Bien, senador, como siempre, muy grato conversar con usted. Gracias por el tiempo. Lo estaremos convocando más adelante. Gracias. Un saludo a la patria y un saludo para ustedes. Gracias. Que esté muy bien.